crisis políticas que han decantado en el resultado que tenemos hoy. Vamos a ver qué es lo que dice Gonzalo Chávez, economista, para ver el análisis económico con esta propuesta del 0,67% al incremento salarial. ¿Cómo está, don Gonzalo? Un gusto saludarlo. Bienvenido a RTP Informa. Buenos días, Jorge Luis, y a través tuyo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, como decía, es bastante extraño ver al gobierno hacer una oferta de crecimiento económico, de incremento salarial del 0,67%, cuando el país está acostumbrado a hacer incrementos salariales del 10, 15%. Claro, esto en épocas cuando la economía se encontraba mucho mejor. Sí, es evidentemente el gobierno ha ofrecido exactamente una reposición salarial, porque el 0,67% es la inflación del 2020. Entonces el gobierno quiere reponer el salario y solamente el mínimo, y no así el básico, ¿no? El mínimo es lo que las personas que reciben solamente, digamos, el salario ese, y el básico es la base de los salarios que después pueden tener otras reposiciones. Entonces, yo diría que no es muy extraño porque en el pasado también ha ocurrido eso, ¿no? Que ofrecían primero, digamos, la reposición salarial y después en las negociaciones llegaban a incrementos un poquito más para que también la Central Obrera Boliviana esté contenta, digamos, y se pueda negociar de esa manera. Siempre ha sido una negociación bilateral donde los trabajadores y el gobierno deciden y nunca estuvo presente el sector empresarial, ¿no? Entonces, seguramente en estas negociaciones van a aumentar un poquito, puede ser, y que aumente. Y volvamos a lo de siempre, que den un poquito más que la inflación en esta negociación que se ha producido. Pero creo que son tiempos diferentes ahora por la crisis profunda económica que estamos viviendo, y el tema central no debería ser solamente el salario, sino el empleo, ¿no? El empleo de calidad. Porque no nos olvidemos que además este incremento salarial es para el 20% de la población económicamente activa, que es la que tiene un sector, que está el sector formal, básicamente sector público y algunas empresas. El 80% del empleo o del trabajo, si tú quieres, en Bolivia está en el sector informal, y ahí la oferta y la demanda, Adam Smith, ¿no es cierto?, la mano invisible, funciona perfectamente, y muchas veces esas personas no tienen ningún tipo de incremento, y por lo tanto esto es concentrado en un 20%. Y nuevamente no se habla de tema del empleo, de tema de la productividad. El gran ausente es ciertamente el sector privado. Eso se repite la historia de siempre, ¿no es cierto?, cuando el país debería estar pensando de manera diferente en términos salariales, en términos del empleo, la calidad del empleo, políticas de sustentación de apoyo al sector empresarial, porque además, aunque parezca 0,67, 1%, digamos, muy bajito, no te olvides que hay sectores como construcción o como, por ejemplo, gastronomía o turismo, que han tenido decrecimientos de menos 35% o menos 20% el 2020. Entonces, han parado completamente sus actividades, y cualquier incremento es durísimo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Así lo han expuesto varias empresas. Ahora, Luis Barberí, el representante de la Confederación de Empresarios Privados, ha dicho que por cada 1% de incremento al salario mínimo son 47 millones de dólares al sector público y 54 millones de dólares al sector privado. ¿Usted conoce alguno de estos números? ¿Le suena que son reales? No conozco esos números, pero intuyo, ¿no es cierto?, por el volumen de empleados públicos que existe, y obviamente también por la cantidad de empleados privados, que probablemente estemos hablando de números de ese tipo. Es fuerte porque la planilla salarial, pues, es el costo más importante de algunas actividades donde Bolivia en general es intensiva en mano de obra, ¿no es cierto? Entonces piensen en restaurantes. Tú tienes muchos cocineros, tienes gente, garzones, que de repente trabajan a tiempo entero, o piensen en
eh, hotel o en otra actividad, son intensivos en mano de obra y eso por supuesto la planilla llega a ser el 40-50% del total de costos. Entonces es difícil, es duro, especialmente ahora que la economía pues ha sido duramente golpeada por una recesión. No nos olvidemos que estamos saliendo de un hueco de menos 11% según los datos del propio gobierno. Eso es una caída libre de la economía. Por supuesto, no todos los sectores han sido afectados de esa manera. Solamente 3 sectores, hasta lo que tenemos los datos del INE, han tenido crecimiento positivo. El sector público, telecomunicaciones y un poco el sector agropecuario. El resto de la economía, todas las otras actividades, minería, transporte, comunicaciones y otros, han caído fuertemente, ¿no es cierto? Y eso pues genera una situación sumamente delicada. Por supuesto, también tienen que retomar muchas empresas el pago de sus deudas, entonces es complejo. Yo creo que lo moderno, lo actual sería negociaciones tripartitas, donde se coloque en la mesa el tema del empleo como central, crear más empleos y de mejor calidad. Eso deberíamos estar debatiendo y no solamente el tema salarial como se lo hace todos los años, con el mismo ritual donde el gobierno ofrece un poquito, negocian y después aparecen con otro valor y lamentablemente temas como productividad, calidad de empleo, política industrial, política sectorial, no entra en el debate, ¿no? Y ahora, ¿cómo vemos la economía? El tema del rebote a muchos ha llamado la atención, el rebote que ha manifestado en su nuevo informe de perspectivas de crecimiento económico el Fondo Monetario Internacional ha llegado con cierta esperanza de que a pesar de haber caído el 11%, nos estaríamos recuperando la mitad solamente en este año. Algunos arguyen a políticas que ha desarrollado el gobierno de Luis Arce, esta inyección para seguir impulsando la demanda en el país y de ampliar la inversión pública, ¿está funcionando, don Gonzalo? Bueno, sí, mira, todas las políticas de sustentación de la demanda agregada que estamos implementando ya a más de un año, no nos olvidemos que Áñez, a pesar de todos los problemas que ha tenido en su gestión de política económica, ha entregado 4 bonos. El bono hambre que ha entregado Arce es el quinto bono, ¿no es cierto? Entonces, ya la economía se optó por sustentar el consumo, se habló, no nos olvidemos que también hubo el tema del perdonazo de los créditos por 9 meses, la refinanciación. Entonces, una serie de políticas económicas ya hace varios meses que están comenzando a funcionar, la inversión pública, etcétera, que eso hace que inyectes dinero a la economía, ¿verdad? Y eso te va a generar un crecimiento interesante, 4,4 dice el gobierno, el Fondo Monetario Internacional dice 5,5, y en todos los países estamos viendo un rebote del tipo V chica, ¿no es cierto? Una recesión, que entramos al fondo del pozo y que de repente saltamos ahora a crecer al 5,5%, por si fuera el caso, si sale lo del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ese número es igual al número, digamos, de hace 4 o 5 años atrás. No. Ahí hay que hablar del rebote estadístico, porque, a ver, imagínense, imagínense un edificio. En el edificio de 20 pisos, la economía boliviana estaba en planta baja y comenzó a partir del 2006 a subir todos los años 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos en promedio. Eso significa el crecimiento. El Producto Interno Bruto estaba creciendo a 3, 4, 5%. Entonces ha subido primero del piso 1 al cuarto, después del cuarto al sexto y así sucesivamente iba subiendo y a eso es lo que llamamos crecimiento económico. Sin embargo, ¿no es cierto? A partir del 2014, cuando comienza la crisis, no comienza el 2019, hay una desaceleración de la economía y tú comienzas, en vez de subir, comienzas a bajar, es decir, hay una desaceleración de la economía, porque el 2013 crecimos al 6,8, después 5, 4, el 2019 todavía cuando estaba Morales en el poder crecimos solamente al 2,2. Entonces ya la economía venía desacelerada. Entonces ya no estábamos subiendo a la velocidad suficiente en el edificio del crecimiento. ¿Qué es lo que pasó el 2020 con la pandemia y la cuarentena? Nos bajaron
a menos 11%, o sea, te fuiste al sótano, pero 11 pisos abajo. Entonces, ahora cuando tú dices que vas a crecer al 4,4 o al 5,5, estás subiendo del sótano. Entonces, ese crecimiento tiene un enorme rebote. El crecimiento efectivo, el crecimiento genuino va a ser bajo, porque estás saliendo de menos 11. ¿No es cierto? Entonces hay que entender que este 5,5 no es igual a un 5,5 cuando estás en planta baja, que es muy diferente cuando estás a 11 pisos por debajo, cuando te ha caído una bomba económica. Entonces, ese crecimiento hay que entenderlo de esa manera. Y hay que entender también cuál va a ser la sostenibilidad de ese crecimiento. Porque ahora tenemos los recursos que hemos implementado, pero en base a un déficit público muy elevado. Al año 2022, 2023, va a haber los recursos. ¿No será que estamos frente a un crecimiento del tipo W? ¿No es cierto? Donde crecimos este año, pero vamos a volver a rebotar hacia abajo, porque la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos que se necesitan para sostener un crecimiento de 3, 4%? No hay esos recursos, déficit público de 9%, el Estado está con una situación sumamente compleja, ¿no? Bien, muchísimas gracias, don Gonzalo. Le mandamos un saludo. Siempre es bueno escuchar su opinión. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Un saludo a todo RTP. Un abrazo. Un abrazo. Gonzalo Chávez es economista. Nos ha acompañado un poco una visión sombría de la economía. Pero bueno, hay que ver cómo entre todos podemos cambiar este panorama tan denso que se ve. Tenemos más noticias. Bueno, amigos del Facebook, gracias por su presencia. Voy a responder algunas preguntas si fuera el caso. Saludo a Roberto, a Jorge y a varias otras personas que están conmigo. Así que les doy unos minutitos para que podamos discutir. Si hay alguna pregunta, voy a hacer este movimiento para después dividir el video entre las preguntas y el análisis que hicimos. A ver, saludos a San Pedro, Frederick. Creo que hoy día no hay muchas preguntas, entonces me retiro. Muchísimas gracias, un gran saludo. Adiós.